Vamos a ir a Juan en esta mañana. Muy bienvenido a todas las visitas que en esta mañana vienen. No sé si han ido alguna vez a alguna iglesia o esta es la primera vez que vienen, pero bueno, vamos a tratar de explicar bien el texto y enseñar lo que la Biblia dice. Juan capítulo 1, versículo que leyó el hermano Walter recién, y obviamente tengo que hacer la introducción de Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Nos das el privilegio de empezar este evangelio, Señor, donde vamos a ver, Señor, tu verdadera identidad, como tu palabra lo dice. Guíanos. Te ruego por la visita a los que nos están viendo, que puedan entender tu palabra, que puedan rendirse ante ti, Señor, que puedan entender el evangelio también. Señor, yo soy solamente un vaso de barro inútil, Señor, puesto en tus manos para que tú des el crecimiento. Solamente quiero leer y explicar el texto, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Amén. Qué hermoso evangelio. Hermanos, antes tengo que explicar un poquito acerca de este evangelio. Ustedes algunos tienen en su Biblia de estudio una introducción, referencias históricas, retos de interpretación. El evangelio de Juan nos sorprende por su sencillez y a la vez por su profundidad. El vocabulario es muy sencillo. Los que estudian griego es el evangelio que comienzan a estudiar griego porque es fácil, la gramática es sencilla, sin complicaciones. El teólogo más erudito se queda meditando en su profunda riqueza espiritual, consciente de que hay dimensiones de la revelación divina que faltan sondear. Así que a la vez de que es sencillo, es profundo a la vez. Se le llama el evangelio de la fe. Y es impresionante, la paternidad. Hay dos dificultades con respecto a la paternidad. ¿Quién escribió el libro? Y es que es anónimo. No dice, yo, Juan, escribí el libro. Y hay básicamente hay tres posiciones sobre la paternidad. ¿Quién es el autor del evangelio? La primera es que creemos que fue Juan. Es la posición tradicional que sostenemos que el apóstol Juan mismo escribió, como el Apocalipsis. La segunda, hablan de que Juan estuvo atrás dictando, siendo testigo ocular de los hechos. Y la tercera, que dicen no fue Juan. Rápidamente de explicar que cómo sabemos que, al fin y al cabo, quien lo escribió, hermanos, no altera lo que vamos a ver. Pero la evidencia externa de la paternidad de Juan se halla que los padres de la iglesia, las tradiciones más tempranas, habla de que fue Juan quien lo escribió. Por ejemplo, el primer escritor que atribuye al evangelio, el autor Juan, que fue el hijo de Zebedeo, es Teófilo de Antioquía, en el 180 después de Cristo. Irineo, en el 130 al 200 después de Cristo. También afirma que el apóstol Juan lo escribió y que él aprendió de Policarpo, aproximadamente del 69 al 155 después de Jesucristo. ¿Quién conocía, escuchen esto, personalmente a Juan? Llegó a conocer personalmente a Juan. Así que varios de otros líderes de la iglesia primitiva dicen, fue Juan el que escribió este evangelio. La fecha, sorprendente, lo ubican en el año 70, otros en el año 80, esto es 50 años después de haber sido testigo ocular del Señor Jesús. Juan fue el discípulo amado del Señor.
Juan, yo pensaba, digo, el otro día le decía, bueno, vamos a retroceder en el tiempo de Apocalipsis y a ver a Juan más jovencito. No era tan jovencito. 75 años tenía Juan cuando escribe el Evangelio de Juan. Y es interesante porque 15 años más tarde escribe Apocalipsis en el año 96 con 91 años. Así que ahí tenemos la fecha del Evangelio, alrededor del año 70. El propósito es un evangelio netamente evangelístico. Creer se utiliza aproximadamente 100 veces en este evangelio, nuestro evangelio ahora. Si el Señor no viene antes, quizás estemos 2 años también estudiando este evangelio. Yo voy a tener 47. No hay que mentir. Contra 34 que aparece esta palabra creer en los sinópticos. Así que es un evangelio netamente evangelístico y a la vez apologético, porque Juan se esfuerza por mostrar la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Palabras que aparecen claves, como estamos viendo en Método de Estudio Bíblico: señales, creer y vida. Señales, creer y vida. Se repite. La tradición dice que Juan escribió desde Éfeso. Juan vivió varios años ahí en Éfeso y luego fue desterrado a la isla de Patmos en el año 81 y ahí ya con 91 años, ¿no? Así que precioso, podemos seguir hablando más detalles acerca del Evangelio de Juan, pero vamos a entrar en el texto esta mañana. Dice, versículo 1, ¿quién lee hoy? Verónica. Versículo 1 nuevamente. Vamos a ver 6 afirmaciones que constituyen la base de nuestra fe cristiana. 6 afirmaciones, 3 están en un solo versículo. 3 afirmaciones de la base de lo que creemos están en un solo versículo. El que lee Verónica ahora. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, coma, y el verbo era con Dios, coma, y el verbo era Dios. Acá ya hay 3 afirmaciones que constituyen la base de nuestra teología, de lo que creemos de Cristo. El verbo existía antes del comienzo de la creación. El verbo mantiene una relación íntima con Dios y el verbo es divino. Eso es lo que leímos recién. Reina Valera 60 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este, versículo 2, era en el principio con Dios. Las Américas dicen, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, las Américas, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Vamos a ver que en primer lugar, lo que el apóstol Juan nos dice, la verdad de la preexistencia del verbo. En el principio, miren la palabra que aparece ahí, en el principio. Yo tengo calor, así que. Y es interesante esa palabra, principio, es arche en el original. Y esta expresión combina 2 significados, que nunca existió un tiempo cuando el verbo no era y nunca existió una cosa que no dependiera de él para su existencia. Esta misma palabra es la que se utiliza en hebreo para Génesis. Es interesante. Juan, miren, en los evangelios sinópticos encontramos que, por ejemplo, de entrada vemos un enfoque en la encarnación muy distinto de los sinópticos y constituye una verdadera evidencia de la independencia de Juan con los otros evangelios. No comienza con la narración del testimonio de Juan el Bautista como Marcos, ni con la narración de nacimiento del Bautista y de Jesús como Lucas. Tampoco empieza con la genealogía de Jesús hasta Abraham como Mateo. Juan va hasta Dios mismo. Juan va antes de la creación de todo. Por eso utiliza arche, principio,
combina ese significado de que nunca existió un tiempo cuando el verbo no era, siempre fue. La eternidad de Dios. Cuando los cielos y la tierra fueron creados, el verbo ya existía. Otra manera de decir que el verbo existía desde la eternidad. En el principio era el verbo. Estamos dando alimento profundo y sencillo a la vez. La palabra era en el griego es eimi y significa acción continua. El verbo estaba haciendo continuamente. ¿No es impactante? Esto algo vimos de Apocalipsis. Yo soy el alfa, el omega. Bueno, Juan acá lo describe más. En el principio era, en el Génesis, antes de todo, era continuamente. Esa es la palabra, esa es la palabra era, eimi. El verbo aparece en el Nuevo Testamento para designar a Cristo. En esencia significa que expresa o refleja la mente de Dios y revela lo que Dios es al hombre. Está diciendo el verbo nunca fue creado. Éxodo 3:14. Al decir el verbo era y nos hace recordar el nombre que Dios reveló a Moisés cuando apareció a Moisés. Éxodo 3:14, miren lo que dice. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Juan habla muchas veces yo soy, describiendo a Cristo como eterno. Los yo sois de Jesús en Juan, el autor está aclarando enfáticamente que el verbo es antes de la creación y por ende el verbo nunca fue creado. Por otro lado, Juan usó otra palabra para verbo, no solamente del hebreo, sino que de la filosofía griega la palabra es logoi, logos, y aludía al principio racional de razón divina, mente o sabiduría. Pero más énfasis tiene el Antiguo Testamento en Génesis 1:3, donde la palabra de Dios trae a existencia al mundo. En Génesis 1:3 dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 90, versículo 2, vamos a ver algunos pasajes. Job 36:26 nos habla de la eternidad de Dios. En este caso Juan presenta a Cristo eterno. Una definición en Gruden, un diccionario bíblico, teológico, dice lo siguiente: Dios no tiene principio ni fin, no tiene sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Dios es eterno. ¿Qué dice Salmo 92? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Y qué dice Job 26? 36:26. 36:26. Ahí lo tenemos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. No se puede seguir la huella de sus años porque es eterno. Juan comienza presentando a Cristo eterno. Siempre fue. Siempre fue. La preexistencia del verbo, pero también dice en el versículo 1, en el principio estaba siendo el verbo. Por supuesto, hermanos, vamos a ver en Cristología también. Siempre existió Cristo, pero una vez se humanó. Una vez fue hombre. Pero Él siempre existió. Ahora, lo que nos arroja el versículo 1 también es otra base de nuestra teología. No solamente que el Señor es eterno, sino que el verbo era con Dios. Es interesante en el griego, esto indica movimiento, dirección hacia un lugar. Algunas traducciones lo traducen y el verbo estaba cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. El verbo existía en una comunión muy estrecha con el Padre.
y había un supremo deleite en esta comunión. El verbo estaba con Dios significa había un deleite de comunión y de relación con su Padre. Eso lo dice muchas veces el Señor. No es que el Señor estaba solito en el cielo. Profundo, miren, 1 Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios tiene deleite en su Hijo, alegría en su Hijo amado. Dios lo manifestó en varias oportunidades. Dios manifestó en varias oportunidades la felicidad y el deleite que tiene en su Hijo en la eternidad. Jonathan Edwards, predicador del siglo XVIII, dijo, la alegría de Dios es parte de la plenitud que nos comunica. Esta alegría consiste en regocijarse y gozarse en Él mismo. La alegría de su creación reside en ello. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Dice, ninguna otra relación se parece a esta, es única. Los sentimientos que el Padre tiene a su Hijo son únicos de manera absoluta. Su comunión e intimidad son incomparables. Mira cómo empieza Juan, ¿eh? Cristo es eterno. Y Cristo tenía una relación tan estrecha y tiene una relación tan estrecha con su Padre de deleite, de complacencia. Todas las cosas fueron creadas por mi Padre, dijo el Señor en Mateo 11:27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El conocimiento de Dios, la afinidad, la complacencia. En una oportunidad, Él se mostró brillando como el sol. Y Dios Padre manifestó la complacencia que tiene en el Hijo, esta verdad. Y el Verbo era con Dios. Acompáñenme a Mateo 17, versículo 1 al 5. Mateo 17, versículo 1 al 5. Estamos viendo cómo Juan presenta a Cristo, eterno, la preexistencia de Cristo. Él habló muchas veces de su preexistencia. En Juan 8, 48 al 59, que vamos a llegar ahí, Él se presenta a los fariseos y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No tienes más de 50 años. ¿Y tú nos dices que eres antes de Abraham? Yo soy. Amy, el verbo fue continuamente. Nunca empezó a ser. Cristo siempre existió. Ahora miren, el Señor se manifiesta. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. 17:1. ¿Lo podemos leer? A ver, ¿lo tiene Verónica? 17:1 al 5, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Seguramente ustedes cuando lleguemos a este pasaje o estudiemos este pasaje, ustedes lo que les va a llamar la atención son los vestidos del Señor, la transfiguración. ¿Qué hacen Moisés y Elías ahí? Seguro que viene eso a su mente. Pero el énfasis de este texto es que es la voz que viene de la nube y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchen, escuchen. Escuchen Pedro, Jacobo y Juan. Escuchen, este es mi Hijo amado. Juan empieza con eso. Y el verbo era con Dios. Dios tenía complacencia, hermanos. Placer en su Hijo. Dios de repente corre la cortina de la encarnación de su Hijo y deja brillar la gloria del Hijo de Dios
Abiertamente Dios declara su deleite en Cristo. Lo revela como una luz que enceguece y luego dice, este es mi deleite. Escúchenlo. Es la misma imagen que vemos en Apocalipsis, en la isla de Patmos. Tenía en su diestra 7 estrellas, Apocalipsis 1:16, hace poco salimos de ahí. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi caí como muerto. Es interesante ver las veces que Juan cae como muerto. Cae, se derrumba. Cayó de rodillas. Nosotros también necesitamos caer de rodillas delante de Cristo. Es el mismo Cristo. Un día tendremos la capacidad, no ahora, pero en el cielo, de ver a Cristo cara a cara. Espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Juan está describiendo esto, Mateo está describiendo eso, pero el énfasis está que en Dios Padre está diciendo, en Él tengo complacencia, en el brillo, en el esplendor. Ahora miren otra vuelta que el Señor marca cómo Dios Padre tiene complacencia en su Hijo. Y fue a través de una paloma. Miren Mateo 3:16 al 17. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Esto indica bautismo de inmersión, a propósito. Si un día querés, si has creído, debes bautizarte. Va a ser por ahí. Vamos a ahogarte, como lo hicimos con Laura, como lo hicimos con Carla y tantos de ustedes. Una evidencia que has nacido nuevo, que has creído en Cristo. Jesús mismo lo hizo. Y miren lo que pasó. No va a pasar eso acá con tu bautismo. Nunca pasó. Pasó con Cristo. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como simil a paloma. Y venía sobre él. Pero hermanos, el énfasis no estaba en la paloma, ni estaba en la luz del brillo del Señor, sino en el versículo 17 de Mateo 3. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya no es un sol brillando. El deleite de Dios no solo proviene del brillo y la majestad de Cristo, sino en su hermosura de mansedumbre y humildad. El deleite de Dios Padre. Dios ama tanto la supremacía del Hijo como la servidumbre de su Hijo. Juan 3, hermana, Juan 3, 35 al 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Entendés ahora este versículo? Porque el Padre tiene profunda placer, complacencia en el que dice a él oíd en el Hijo. El que cree tiene vida eterna. Pero si estás rehusando creer en Cristo, no verás la vida, sino que la ira de Dios estará sobre vos. Cuidado. Estás en problemas, como dice Sugel en su mensaje, si no has creído en Cristo y te has entregado y te has humillado a Él. Estás en grave problema con Dios. En los años 1734-1735, Jonathan Edwards, en un sermón que Dios utilizó para iniciar los avivamientos de Inglaterra, se titulaba La excelencia de Cristo. Allí Edwards habló acerca de la gloria del Hijo de Dios al describirla como la conjunción de las diversas excelencias de Cristo. Dijo esto: en Jesucristo se encuentran la excelencia infinita y la infinita condescendencia, la justicia infinita y la infinita gracia. Miren los dos contrastes. La gloria infinita y la mayor humildad, la majestad infinita y la trascendente mansedumbre, la más profunda reverencia a Dios de Cristo
y la igualdad con Dios, el merecimiento de todo bien y el mayor grado de paciencia para soportar el mal, un gran espíritu de obediencia en Cristo y el dominio supremo sobre los cielos y la tierra, la soberanía absoluta y la resignación perfecta, la autosuficiencia y una entera confianza y dependencia de Dios en Cristo. Edward así hablaba de este hermoso mensaje, la excelencia de Cristo. Interesante, antes de pasar al último punto del versículo 1 y 2, el deleite que tiene Dios Padre en su Hijo. Lo mató por vos. Lo mató por mí. ¿Puedes entender eso? Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Si era con Dios, yo era tu complacencia. Romanos 5, 5 al 8. Miren la verdad que dice el apóstol Pablo. Romanos 5, 5 al 8, por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Acompáñenme a Marcos 15, por favor. Marcos, el Evangelio según San Marcos 15. San Marcos, capítulo 15, versículo 34 y 35. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirá, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole una caña la dio a beber. Él dijo esto en la cruz y sabemos que entrega su vida por nosotros, porque herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es el Evangelio. El Señor, Dios, que tenía complacencia, el Padre, en su Hijo, entrega a su Hijo por nosotros, personas horribles, como Oseas ilustra. Nosotros éramos la prostituta de Oseas, Gomer. Dios eligió algo mugriento, borrachos, mentirosos, adúlteros, pecadores, desobedientes a los padres. ¿Usted entregaría a su hijo a morir por alguien así? ¿Lo entregaría por él? Dios sí, lo hizo. Dios tenía complacencia. Juan empieza de plancha, como dicen en el fútbol, de plancha mostrando quién es Cristo. Y ese Cristo fue entregado en la cruz por nosotros. Qué privilegio, hermano. No hay palabras para describir. Pero también dice, el verbo era en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Las traducciones, muchos dicen, los testigos de Jehová, por ejemplo, traducen, era un Dios. Los arrianos. Y al hacer esto rebajan a Jesús a un nivel inferior a Dios, Padre, restándole su plena deidad, Satanás ahí. Pero dice el verbo era Dios. Y en el griego, hermanos, en el Nuevo Testamento, en griego, esta es la evidencia de que Jesucristo era Dios. Kai Deus in logos. Es interesante porque el predicado precede al sujeto y está diciendo que Cristo era Dios. Dios es el verbo. En el original te dices Dios es el verbo.
El Verbo poseía, dice en el original, todos los atributos de la esencia de la deidad. Es decir, Jesús, el Mesías, era Dios a plenitud. Incluso en su encarnación, al despojarse o vaciarse de sí mismo, Él no dejó de ser Dios, sino que adquirió cuerpo y la naturaleza de un ser humano auténtico, pero sin pecado. Por voluntad propia, se abstuvo de hacer el ejercicio independiente de sus atributos divinos. Eso lo explica Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cierra Juan en estas tres evidencias de la deidad del Verbo, la persistencia del Verbo, la comunión del Verbo con Dios, diciendo, y este era en el principio con Dios. Vuelve a afirmar la intimidad de este Verbo con Dios Padre, en comunión. Dije que eran 6, van 3. Versículo 3, por favor, al 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las primeras 3 verdades esenciales de nuestra teología cristiana es que el Verbo es preexistente, tiene una comunión de deleite, de placer con Dios Padre, y aún así fue entregado por mí. Y que Cristo es Dios, el Verbo es Dios. Las siguientes 3 afirmaciones muestran a Cristo creando, vivificando y prevaleciendo sobre las tinieblas. Las últimas 3. Es natural que Juan haya pensado en la relación del Verbo con Dios primero, pero inmediatamente la primera acción de Dios como autorrevelación o autocomunicación fue la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Luego viene la salvación. Vamos a ver que hay una estrecha relación en el Nuevo Testamento entre las dos acciones, creando y salvando. Creando, dice, todas las cosas fueron por Él hechas. Qué hermosura. No fue la evolución, no fue el Big Bang. Fue hecho por Él. Todas las cosas se refieren a todas las realidades existentes, excepto Dios mismo. Incluso todas las leyes de química, física, todo fue creado por Cristo y en Cristo. Y todo es por Él y para Él son todas las cosas. Tremendo versículo. Juan 17, nuevamente podemos ver que Dios se deleitó en su Hijo creando. Juan 17, 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo era la sabiduría de Dios, creando juntamente con el Padre. El Proverbio habla de el Hijo sabio alegra a su Padre. Y Proverbios 8 es una personificación de la sabiduría de Dios en Cristo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Este es Cristo, hermano. Por eso Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, entre paréntesis, si sos terraplanista, no has entendido un pomo la Biblia y la salvación, porque ya en la Biblia te dice que la tierra es redonda. Cerramos paréntesis. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, Proverbios 8, 27, allí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto. ¿Se acuerdan cuando el Señor va al mar y todos los discípulos, Señor, vos estás durmiendo, nos vamos a morir todos ahogados? Y el Señor dormía, se levanta y se calla, enmudece. ¿Quién lo creó? Cuando ponía al mar su estatuto, cuando para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día
teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Precioso. Proverbios 8. El Hijo de Dios era el deleite del Padre cuando se regocijaba junto al Padre en la obra magnífica de la creación. Estamos viendo a Cristo, hermanos. Estamos viendo a Cristo aún más allá de lo que vemos en Apocalipsis, lo vemos revelándose en toda su gloria, viniendo en juicio. Acá estamos viendo al Cristo eterno y humano también. Colosenses 1:15, por favor, al 17. Colosenses 1:15 al 17. En el año 256 existió en Libia un hombre llamado Arrio. De ahí viene el pensamiento de los testigos de Jehová, que tomó Colosenses 1:15 para crear la doctrina más hereje de todos los tiempos, en contra de la divinidad de Cristo. Y que lamentablemente existe hasta el día de hoy, diciendo que Cristo es un ser creado. Miren, Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es para hacer un estudio de esto. Pero la palabra primogénito no tiene que ver con lo que nosotros entendemos como primer hijo. El primogénito en el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea, judía, era el que heredaba todas las cosas. Era un título de supremacía. Y así lo presenta Pablo. No es el primer ser creado, porque si no está fuera todo lo que hemos explicado. Él es el verbo continuamente, es eterno. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo pasado muchas veces, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Acá lo dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es el título de supremacía, primogénito. Colosenses 1:16 nos muestra que Cristo fue el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron por Él hechas. Todo lo que ves fue hecho por Cristo. Pero dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, lleva la revelación a un nivel más alto. Visto arriba se traduce como la creación de la vida, el nivel más elevado de la creación. Su vida se utiliza 36 veces en Juan, como el contraste también de tinieblas. Solo por él hay vida, zoe en el griego. Y no significa que creó la vida, Él es la vida. En Juan 11 el Señor dice, yo soy la resurrección y Él es la vida. Y Él da la vida. Así, solo por Él hay vida en el verbo, solo porque hay vida en el verbo, hay vida en los demás de la creación. Es decir, la vida no existe por derecho propio. Cristo es el que da la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Luz, vamos a ver continuamente en Juan. Y uno de los yo soy tiene que ver con Cristo. Yo soy la luz del mundo. Luz traduce también el hecho, lo que significa verdad bíblica, santidad, pureza. Tiniebla siempre habla de error, falsedad, pecado, maldad. Vida y luz. 17 veces habló Juan de tinieblas. Salmo 36:8 habla, dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Siempre van juntos con Cristo. Luz, vida. Juan 8:12, por favor. Juan 8:12. La resurrección de Lázaro es una clara ilustración que es literal, hermanos, no es una metáfora. Juan 11, cuando entra el Señor a la tumba, le dice, Señor, dice la hermana. Sugel decía en la semana algo acerca de un muerto. Es una metáfora fea. Pero ¿hay algo que pueda hacer un muerto?
Les pregunto. Nosotros tuvimos la semana en un velorio. ¿Puede hacer algo el muerto? Sí, dar mal olor. Y eso dijeron las hermanas de Lázaro. Y es de ella. Es de 3 días. Y es de. Ahora, leemos el pasaje, por favor, hermana. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor le dice también a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es interesante. Efesios 2:1 nos habla también de la misma verdad física. Él dio vida a todas las cosas, a toda la creación. Él dio vida porque Él es la vida. Pero en nuestra salvación ocurre exactamente lo mismo. Estamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el olor. Un muerto da feo olor. Lo único que puede hacer es dar olor. Feo olor. No podés hacer nada para salvarte a vos mismo. Tus buenas obras. Venir a la iglesia. Dar ofrenda. Creerte que vas al cielo y que un día Dios me va a perdonar porque algunas cosas buenas he hecho. Tenés olor a podrido. Es como un huevo podrido en una torta donde usaste 12 huevos, pero usaste uno podrido. ¿Qué gusto va a tener la torta? ¿Por qué si usaste uno? Y yo también tengo algunas cositas buenas. Tengo muchas cosas buenas, pero tenés pecado y el pecado te contaminó. Ahora miren en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, viendo que nosotros lo único que podíamos hacer, lo único que podés hacer es despedir mal olor, porque estás muerto en tu relación con Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún nosotros estamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo es vida. El Verbo no solo lo creó, hizo la creación, sino que vivificó, e incluso espiritualmente. Nos amó, nos dio vida, estando nosotros muertos en pecado, y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es evangelístico, Juan. Y el versículo 5 nos dice, y la luz, hablando de que Él es luz y vida, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas es un término metafórico que en el Evangelio de Juan se utiliza muchas veces. Se refiere a todo lo que se opone al cristianismo. 14 veces la utiliza. 8 en Juan, 6 en Primera de Juan. Es exclusiva de Juan esa palabra, tinieblas, exclusiva. Las tinieblas es el antítesis natural de la luz, tanto en el mundo material como en el espiritual. La función de la luz básicamente es iluminar en los lugares oscuros. Y en este sentido, combatir o vencer la oscuridad. Este antagonismo irreconciliable entre luz, esta lucha entre luz y tinieblas, es un tema dominante en este evangelio. Antes, decía un autor, antes de que hubiera energía eléctrica, yo no estaba, creo que estaba Dani o Adriana en ese tiempo. En las ciudades había una persona que prendía las luces con una vela. No, mentira. Estamos hablando del principio. Hace muchos años, en el tiempo colonial. Y dice este autor, antes que hubiera energía eléctrica para iluminar las calles, cada ciudad empleaba un hombre para recorrer las calles al atardecer, encendiendo las lámparas con algún combustible. Se comentaba que uno podría ver, yo no había nacido, podía ver bien cuándo y dónde había pasado este empleado porque dejaba una huella de luz. Hermoso la ilustración. Hermoso. Esa es nuestra vida. Eso es lo que dice este versículo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pudieron vencer a Cristo. Fue muerto en una cruz, pero resucitó al tercer día, triunfante.
apareciendo a más de 400 testigos y volverá otra vez en gloria y volverá a buscar a su iglesia. Su iglesia debe ser esa antorcha que brilla con Cristo en cada lugar oscuro. El verbo vencieron, resplandece, dice, y no prevalecieron, vencieron, catalambano, significa agarrar, capturar, tomar posesión. No pudieron vencer, agarrar, capturar, tomar posesión de la luz. No pudieron. Toda la misión de Jesús fue una de entre conflicto, entre luz y tinieblas, culminando en Getsemaní, en la cruz. Por eso el verbo vencer cabe bien en este texto. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no tenían el poder de detenerla. Por eso Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo mismo, edificaré mi iglesia, no el Papa. Y las puertas del infierno no prevalecerán, no la vencerán. La muerte de muchos mártires ha avivado el crecimiento de la iglesia y la profundidad espiritual. 6 evidencias, 6 verdades que solidifican la identidad de Cristo en nuestra vida. El Cristo preexistente, en una relación de intimidad única con el Padre y aún así entregado por nosotros. El Verbo siendo Dios, su deidad, sin ninguna duda sobre ello y con todas las evidencias que nos da Juan, y veremos a lo largo de todo su evangelio. Vimos el Verbo en su relación con la creación, creando, no siendo un ser creado, siendo el deleite del Padre, participando como agente creador, vivificando en Él, en esta vida, la vida espiritual, la vida física. Las señales que nos muestra Juan nos va a convencer. Prevaleciendo, siendo luz, aún hoy prevalece a través de la iglesia. Podrán matarnos, pero el evangelio sigue su curso. En la tribulación, como vimos, hermanos, van a matar a los testigos, pero el evangelio va a seguir hasta el final. Las tinieblas no pudieron contra ella. ¿Este es el Cristo que has creído? ¿En qué Cristo has creído? ¿En uno levantar la mano? ¿En Jesucito? ¿En el Jesús que te va a dar trabajo, felicidad? No, la Biblia no habla de eso. Creer en Cristo te va a traer problemas, persecución. Es el camino angosto, dice. Pero es la verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es el camino más seguro. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por el Evangelio de Juan. Ahora queremos recordarte en la cena, Señor. Gozarnos de ver en quién hemos creído. Como decía Pablo, yo sé quién he creído. Y estoy seguro, estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, Señor. Que esa pueda ser la verdad en la iglesia a lo largo de todo este tiempo. Que puedan llegar a esa convicción. Sé quién he creído. Te conozco, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.